La conversación que sigue es con mi querido Jacinto Choza, el primer profesor de filosofía que tuve, el que me enseñó a pensar y me abrió la mente a mirar la realidad de una forma diferente. En esta charla que tenemos me parece muy interesante ver cómo surge en un adolescente la conciencia de sí mismo, de la realidad y de Dios, y cómo eso le va haciendo poco a poco penetrar en la hondura del ser, para al final entender que ese ser que se da en la vida, en el mundo, se traduce en un estar en el mundo con los demás, con los otros, del yo al nosotros, que decía uno de los libros de Hegel que estudié en su momento. Por ahí transcurre esta conversación circular, y para los que no saben de ello, lo que trato en estas conversaciones es aplicar un poco el método de las circulares a conversaciones sobre temas diversos. Las constelaciones circulares es una práctica que voy desarrollando. Si queréis más información tenéis aquí abajo, y también si queréis tener charlas conmigo o procesos personales, estoy abierto a ello. Espero que disfrutéis esta como las otras entrevistas y que podáis percibir lo que está de fondo, lo que está en juego en este hombre humano y sabio como es Jacinto Choza. Que lo disfrutéis. Estoy aquí con Jacinto Choza, mi querido maestro de profesor de filosofía a los 17 años, cuando entré yo a estudiar filosofía en la Universidad de Navarra, y como le decía poco antes de que nos conectásemos todos, en el principio era Choza, o sea, todo empezó con él, porque yo recuerdo que cuando empecé a estudiar filosofía, ciertamente el primer curso de filosofía a mí me decepcionó bastante. Era como que yo no estaba encontrando allí lo que buscaba. Y sin embargo, las clases con Choza fueron como, wow, esto es un oasis, esto es un lugar diferente, porque Jacinto tuvo la capacidad en aquel momento de enseñarme a pensar. Y eso se lo debo inicialmente a él, que me enseñase a pensar sobre las cosas, a pensar sobre la cultura, a pensar sobre la vida. Y si tengo que decir la verdad, yo creo que continué estudiando filosofía hasta el final, gracias a las clases que tuve con Choza en ese primer año de antropología filosófica. Luego él me dirigió la tesis doctoral sobre el yo en Hegel y Kierkegaard. Y bueno, y todavía hoy se acuerda de aquella tesis que me dirigió hace, bueno, no sé ya cuántos años. Jacinto Choza es profesor retirado, como se diga, emérito de filosofía. Tiene en su haber más de 35 libros, tiene no sé cuán, ha estudiado la antropología desde el punto de vista de la cultura, por el lado de la religión, por el lado, ahora me estaba contando que está buscando la parte que tiene más que ver con lo cosmológico y todo lo que tiene que ver con lo femenino. Es decir, es un sabio, Jacinto, y me encanta tenerle aquí con nosotros para tener una conversación quizá diferente, y vamos a ver lo que va surgiendo. Querido Jacinto, bueno, me gusta empezar preguntando, ¿quién es Jacinto Choza? ¿Quién es Jacinto Choza? Bueno, Guillermo, pues en primer lugar, pues muchísimas gracias por la llamada y por la apertura de este coloquio en el que me das la oportunidad de volver a mi juventud primera como profesor y a recordar los tiempos aquellos que, bueno, para mí es una cosa muy reconfortante, entrañable, gozosa y todo eso, ¿no? Bueno, ¿quién es Jacinto Choza? Pues vamos a ver, pues yo soy un hombre ahora mismo de 78 años, que bueno, nací en Sevilla en diciembre de 1944. Y una cosa que a mí me sirve para definirme, yo en la que me siento ubicado de una forma bastante entrañable, el segundo de una familia de 6 hermanos, en la que el padre es médico y la madre es ama de casa, que se casan en el año 42.
Y bueno, en el 51 ya tienen 6 hijos. Y bueno, toda la infancia mía yo la recuerdo como una infancia muy feliz, a pesar de, muy feliz, con unos grandes apuros económicos para la familia. O sea, yo escribí todo esto, la infancia, en un libro titulado Cartas de la España Pobre, 1940-1960. Y porque, bueno, me apetecía contar desde dentro, desde la vida eh, real de un niño y de una familia, cómo se vivía y cómo se veía la España pobre, ¿no? Porque en esos años España pues, fue bastante pobre y estaba en una situación bastante eh, precaria, ¿no? Y bueno, recordar aquello y escribirlo en ese libro, que hay gente a la que le ha gustado mucho, ¿no? Y pues eso me gusta y me sirve para mm, identificarme, ¿no? Porque ahí es cuando, bueno, yo cuento que por qué y cómo en quinto de bachillerato me hice cristiano, me hice liberal y me hice filósofo. No, decidí hacerme cristiano, hacerme liberal y hacerme filósofo, ¿no? Y entonces ahí cuento, bueno, decidí hacer, era cristiano porque mi madre me había llevado entonces a todo el mundo lo normal era hacer la comunión, ¿no? Y bueno, y mi madre nos enseñó a rezar a todos, eso. Pero estando en el instituto, estudiando quinto de bachillerato, que eso ya era bachillerato superior en los 56 o por ahí, pues el cura, había un capellán en el instituto que organizaba unos ejercicios espirituales en Huelva, allí en el instituto de Huelva, que era el único que había. Y yo fui a esos ejercicios espirituales. Y dije, ah, bueno, voy a ver. Y después de hacer esos ejercicios, yo dije, ah, bueno, pues mm, me parece muy bien esto del cristianismo y ser cristiano. O sea que un poco digo, pues sí, quiero ser cristiano, voy a ser cristiano, ¿no? Entonces salí con una resolución de allí, como diría Kant, el paso de la heteronomía a la autonomía, ¿no? Del cristianismo, y fumando. Cogí allí, empecé a fumar. Eh, Soave portugués, había mucho tabaco portugués de contrabando en Huelva que llegaba, ¿no? Y empecé a fumar eso. Me hice liberal también, y lo recuerdo muy bien, porque yo vivía en un colegio menor del Frente de Juventudes que estaba dirigido por gente que salía de la escuela de mando José Antonio. Y era, verás, entonces en España no había estudios de secundaria, muy poco. Había institutos en las capitales de provincia. Y entonces los colegios mayores, después de la guerra civil menores, se crearon para que los niños de los pueblos pudieran ir a esos colegios que eran unos internados para ir, de las capitales donde había instituto para poder hacer el bachillerato ahí. Y entonces a mí me dieron una beca o media beca del ayuntamiento de Nerva, que era el pueblo donde vivíamos, para eh, hacer el bachillerato y vivía yo allí, ¿no? Y entonces, pues los directores eran gente del Colegio de Mando José Antonio y nos enseñaban mucho sobre la Falange Española, la Guerra Civil, tal, todo eso, ¿no? Y un día, uno de los directores del colegio me llamó y me echó una bronca y me gritó. Y yo lo que recuerdo de aquella conversación solo es, dice, Choza, recuerda bien esto que te digo, tú nunca llegarás a nada en la vida porque tú eres un liberal. Y entonces, yo creo que yo nunca había escuchado esa palabra no, no, en mi familia. Y entonces yo dije, bueno, ¿y qué será eso? Entonces había en el instituto y en el colegio eh, la enciclopedia Espasa. Era entonces, era También una gran... había, en mi casa ¿Tú la también conoces? estaba. Sí. Bueno, pero por si alguien escucha esto y es más joven y no sabe, pues en la precariedad de la España de posguerra no había libros, no había
No había, y entonces la editorial Espasa Calpe, con ayuda oficial o tal, pues o ya reeditó una antigua enciclopedia y la pusieron al día y tal. Bueno, entonces yo me fui a Espasa a ver qué era liberal o liberalismo. Y entonces yo estuve leyendo allí aquello, ¿no? Y conforme leía yo aquello, yo decía, bueno, pues a mí esto no me parece tan malo. Porque, es más, yo no veo aquí nada mal. Esto, bueno, no solo no veo nada mal, sino que me parece muy bien todo esto que dice aquí del liberal. Es más, me gusta esto. Y, y dije, bueno, pues entonces, pues a lo mejor yo no sabía que, como me ha dicho este director, yo soy liberal, pero bueno, pues soy liberal, pero yo no lo sabía y ahora lo sé y me parece muy bueno. O sea, ser liberal me parece muy bien, de manera que, bueno, pues ya, y así fue, ¿no? Y Y espera una cosa, y entonces, por ejemplo, para ti, estaba pensando si había una conexión, si ha habido una conexión en ti entre estas tres cosas, el ser cristiano, el ser liberal y el ser filósofo. Incluso una cuarta más, fumar. O sea, si todo eso iba junto, tiene algún tipo de, o sea, si hay algo que lo une todo eso, si hay como, como dice ¿cómo se llama? Ahora no está viniendo el nombre, el famoso, el esquema que conecta, el esquema que conecta. ¿Hay un esquema que conecta todas esas cuatro cosas? bueno, no lo sé, nunca lo he pensado, pero lo puedo intentar ahora. Supongo que sí, ¿no? Porque también, por así decirlo, yo me hice filósofo de una manera análoga, ¿no? Que es darme cuenta cuando empecé a estudiar la asignatura de filosofía, que esa ya era en sexto de bachillerato y no en quinto, que todo lo que el profesor iba explicando y cómo lo iba explicando era todo lo que yo siempre había querido saber y no había sabido cómo preguntarme y que por lo tanto que aquello era lo que yo hacía, ¿no? Y entonces decidí, porque antes, hasta ese momento pensaba estudiar o medicina o arquitectura, y por eso hacía bachillerato de ciencia, decidí que me pasaría a bachillerato de letras y estudiaría filosofía y letras y especialidad de filosofía porque pues ya era filósofo, ¿no? Espera ahí un poco. ¿Y qué es eso? Bueno, ese esquema que conecta es de Bateson, por supuesto, no me venía el nombre, de Gregory Bateson. Y entonces, pero espera un poco. ¿Y eso que tú querías entonces saber, qué era? ¿Qué era lo que querías saber? Bueno, yo no sabía entonces qué es lo que yo quería saber, pero por ejemplo, eh, mm, me acuerdo una cosa que casi me torturaba. Yo quería saber, en las clases de física tenía un profesor muy bueno de física que explicaba muy bien y entonces explicaba lo que es la electricidad y explicaba la electricidad como una diferencia de potencial entre dos niveles diferentes, ¿no? Y entonces dice, bueno, y cuando esta fuerza que hay aquí pasa aquí, eso es la electricidad, el tránsito. Y yo decía, no podía, digo, bueno, pero vamos a ver, no lo entiendo. Y yo iba a preguntarle, sí, bueno, pero ¿qué es que no entiendes? Y me lo explicaba todo. Y dice, bueno, pues eso es que no entiende. Digo, es que no entiendo que es que la electricidad tiene que ser algo. Mm. Ah, y entonces dice, pues es eso, ¿no? Y entonces él no entendía, y yo tampoco, que él me estaba dando una definición operativa de decía, y yo pedía una definición ontológica, ¿no? Y Mm. entonces, digamos que yo quería Ah. saber lo que son las cosas desde ese punto de vista, ¿no? Mm. ¿Sabe? ¿Entiendes? Se puede no saber lo que se quiere saber, Sí, pero, claro. pero sí que quieres saber. Y ese nivel de saber es diferente. Claro, tú muchas veces quieres saber y no sabes de qué manera quieres saber lo que sabes, porque tampoco sabes cuántos niveles de saber hay. Exacto. Solo lo único que sabes es que te queda insatisfecho. Pues Mm. lo que me contabas a ti que te pasaba con muchas asignaturas de la carrera hasta que llegaste a la de antropología o eso, ¿no? O llegas y estudias, dice,
esto no me deja. Y entonces llegas a alguna cosa y dices, entonces esto... Yo, yo- yo lo que creo es que lo que me pasaba es como que ese saber que se me daba, de alguna manera, sí, esto es lo que yo percibí y que creo que tiene que ver con esto que tú mismo estás diciendo. El saber que se me daba era un saber que empaquetado que me impedía seguir preguntándome por más saber, o por lo menos yo lo percibía así. Me decía, es como si me dijesen lo que tenía que saber, pero eso que yo tenía que saber no me respondía a las preguntas que yo tenía. Es como lo que me parece que era un poco lo que te pasaba con tu profesor de física. Tu Sí, profesor de física te decía, esto es la electricidad y esta es la operación y esto y así pasa y así. Sí, pero eso me deja insatisfecho. Yo estoy buscando otra cosa y es como no esa sé otra decir, cosa que no sé nombrarla ni decir que que... no sabes nombrarla, que solo sabes, que es muy interesante, que solo sabes indexarla. Es otra cosa. ¿Qué es? Es esto. ¿Pero qué es esto? No lo sé, pero estoy en esa búsqueda de ese esto o de ese saber que está más allá. Pero eso lo supe al año siguiente cuando me encontré con el profesor de filosofía y empezó a explicar historia de la filosofía, Platón, los presocráticos y tal. Y entonces empecé yo a entender que eso es lo que yo quería saber. Ese modo de hablar de las cosas y de explicar las cosas, ese es el modo en que yo quería aprender lo que eran las cosas. Lo que pasa, a ver si, porque dices, es esto, pero nombrar ese esto es muy difícil. O sea, tú escuchas a lo que te cuentan de los presocráticos y de Platón y de Aristóteles y de todo esto y dices, es esto, pero en ese momento tú no sabes lo que es esto, o sea, no le sabes dar un nombre. No, no sé que eso es una definición ontológica o una descripción ontológica o una fenomenología, ontología fenomenológica. Eso lo No, no aprendes sé. después, eso lo aprendes Claro, después. Y sin embargo, claro, lo que te ha movido, me da la sensación que es como ese movimiento de, es esto lo que estoy buscando. claro. Y entonces yo diría, ¿y esto qué es para mí? Pues para mí sería exactamente lo mismo que para ti, porque me lo han contado de una manera que me permite seguir preguntando en la línea misma en la que yo quiero saber. Sí, sí, me lo han contado en una manera donde me hace a mí seguirme preguntando y ese seguirme preguntando no se bloquea, porque si se bloquea, ya iba a decir, me aburre, no me interesa, quiero que siga siendo más. Es que es un horizonte para mi vida intelectual, de pronto se abre, ¿no? Mm, mm. Porque verás, el Y horizonte... espérate, déjame que te diga una cosa, a ver si es así. Y tengo la sensación de que ese horizonte intelectual que es para tu vida, de alguna manera, tiene también que ver con tu vida. ¿Qué quiero decir? Como que tu vida, la vida de Jacinto Choza, tiene algo que ver con eso mismo que te pasaba cuando estudiabas filosofía, que ese preguntarte no estabas dispuesto iba a decir, a que te lo enlatasen como me enlataron a mí las primeras clases, sino que querías otra cosa. ¿Tiene sentido esto que estoy diciendo? Claro, bueno, verás, aparte de preguntas, yo había también a veces, tenía como intuiciones o también preguntas que se me quedaron muy grabadas con mucha fuerza y que yo entendía que tenía o que quizás eran de la misma familia que esta cuestión, ¿no? Por ejemplo, todavía con menos años, podría yo tener 12 o 13 años, o estaba yo en segundo de bachillerato, y en el Colegio San Francisco de Paula en Sevilla, me acuerdo que fui a beber agua a la fuente que había en el patio, que se le daba, salía el chorrito, ¿no? Y entonces antes me iba a ir iba a beber y entonces de pronto caí en la cuenta de que yo supe que yo siempre iba a ser yo. Mm, Y entonces eso tuvo una fuerza tan enorme mm, que, bueno, no pude beber y también me quedé así un poco como, y fui a sentarme en un banco.
Y entonces me senté en el banco, porque eh, eso fue muy, muy fuerte, ¿no? Yo sé que yo siempre seré yo, ¿no? Entonces eso nunca se me ha olvidado, ¿no? Pero nunca. Y entonces como eh, esa, la, casi era como del tipo de ¿qué es la electricidad? Aunque no era una pregunta, sino una certeza, ¿sabes? Pero luego había otra cosa que Espera, era también, porque eso espera un poquito, porque, o sea, cuando dices eso de que esa pregunta de yo siempre voy a ser yo, fue como, fue casi como una visión o tenía una dimensión así muy especial, pero ¿cuál es la fuerza que había allí? Cuál era la fuerza que había en esa pregunta que fue como una especie de revelación? O sea, ¿qué te suponía? ¿Qué es algo así como qué estaba en juego en eso para ti? ¿Qué es lo que se puso en juego ahí? no lo sé, no lo sé. Y esa certeza fue como una explosión dentro, sin que la precediera ninguna pregunta ni nada de nada de nada. Y es como, ahora yo diría que fue como un nacimiento del yo y del sí mismo a sí mismo por primera vez desde la no conciencia de sí, ¿no? Total. Así podría describirse ahora, pero bueno, y podría dársele vuelta, se podría describir mejor todavía, a lo mejor, ¿no? Pero eso fue así. Y luego otra parecida, eh, eh, que fue en en Huelva, todavía no estudiaba filosofía en sexto, sino en quinto, cuando un día salí del instituto y entonces iba corriendo y de pronto me quedé mirando a cómo se recortaba un cabezo, un monte rojo sobre el cielo azul, muy azul. Y entonces, y me quedé así de pronto, o fue otra vez igual como, eh, bueno, todo existe, pero podría no existir. O sea, como eh, una vivencia potentísima de la contingencia de todo lo real, o del De la ser, existencia también, ¿no? O sea, de todo. No, 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 yo no distinguía entre mi existencia, el no, mundo, de sino que las cosas que las cosas eso son. es. Claro, más bien se diría, ¿por qué el ser y no más bien la nada? Eh, ¿Entiendes? Eso es una vivencia de eso, ¿no? Aunque yo no lo formulaba con esas palabras, ¿no? Pero exactamente ese era el contenido, ¿no? Lo que pasa Entonces, es que, lo que, pasa es que lo dices, tanto lo uno y como lo otro, son como dos, no tienen solo la carga, digamos, como teórica, sino tuvieron, lo cuentas como que tuvieron en ti como una carga existencial profunda, como que, sí, como sí, que el descubrimiento es un poco como lo que cuentan cuando se tiene una experiencia psicodélica, que tienes una visión de que Dios existe y lo he visto después de tomarme esto, o Dios no existe y que no sabes, es decir, no lo puedes verificar en términos proposicionales, pero es como existencialmente supone algo, soy yo, o las cosas son contingentes y eso cambia internamente, no es solamente que lo entiendas intelectualmente, sino que tiene un cambio profundo, ¿no? bueno, yo creo que ahora puedo responder a la pregunta tuya por el esquema, porque, digamos, yo creo que cuando yo me hice cristiano, en parte fue, digamos, una decisión, ¿no? Voluntaria, pero no voluntarista, ¿sabes? O sea, eh, yo ya era cristiano por cultura, por educación familiar y por todo eso, ¿no? Pero vamos a ver, yo creo que esto no lo puedo datar, que yo he tenido siempre, o siempre, no sé desde cuándo, también una especie de vivencia o conciencia de Dios, eh, como
en el fondo, a fondo, fondo de mi corazón. O sea, Que da yo me sensación que tiene acuerdo, una o cualidad sea, una vez diferente. Que da sensación que tiene una cualidad diferente a esas dos experiencias. Como que esas dos experiencias de sentirte yo siempre seré yo fueron más como irruptivas, más de verlo en un determinado momento, o la experiencia esa de la contingencia de todo como algo, como fogonazos, y sin embargo, tal como lo cuentas, como si esa conciencia de Dios estuviese siempre en un nivel, no sé si llamarlo latente o más profundo, pero no en esos momentos como algo irruptivo, sino algo más a largo plazo, o sea, más lineal, ¿no? Algo así. verás, esto, eh, mm, o sea, cuando alguien me ha preguntado alguna vez o si yo eh, pues he tenido dudas de fe o si yo tenía fe, yo he dicho, no, yo nunca he tenido ni fe ni dudas de fe, yo siempre he tenido certeza. Eh, entonces, y yo solo he tenido una crisis, pero que no fue de fe y que no sabía cómo llamarla en mi vida en primero de carrera, que era una crisis que se me ocurrió llamarla, o la puedo llamar una crisis de piedad y no de fe, porque lo que pasaba es que yo no podía rezar. Entonces, y yo siempre había podido rezar. Entonces, de poder rezar a no poder rezar, eh, te lo cuento igual, así lo entiendes mejor, o quien sea quien lo oiga, se entiende mejor, ¿no? O sea, yo siempre que rezaba y podía rezar, eh, tenía, por así decirlo, la sensación de que estaba hablando con alguien. Entonces, la crisis de no poder rezar era la sensación de que no puedo hablar con alguien con quien yo hablaba y hay una especie de muro absolutamente impenetrable y opaco y por eso no puedo rezar. Y entonces la sensación era de amargura, oscuridad, Pero entonces, pero pero alguien entonces me es como si, preguntaba, pero entonces es como si ese tú estaba, pero no podías comunicarte con él. Es algo así. claro, claro, Y tú porque estaba, pero tú no te comunicabas, o había una. había un obstáculo insuperable. Entonces, y si me preguntaban, yo se lo comenté a os lo conté alguna vez, creo, a mi hermano o a alguien, algún amigo, y me digo, bueno, como dudas de fe, digo, no, no, no es una duda de fe, yo estoy absolutamente seguro de que Dios existe y de que no, no hay ningún problema. Y filosóficamente me parece una cosa bastante bien fundada y tal, o sea que no. Y sobre todo, entonces yo lo que hice, eh, porque muy voluntarísticamente, entonces yo tenía la costumbre, porque ya me había hecho cristiano en el instituto, de comulgar todos los días. ¿Eh? Entonces, cuando de pronto me pasó eso, entonces yo seguí con mi costumbre de comulgar todos los días. No iba a misa, ni tan solo iba a la comunión, comulgaba en el colegio, en la parroquia del Colegio Claret de Sevilla, que yo vivía en Heliópolis, que yo vivía allí entonces, en casa de mis abuelos. Entonces iba a la hora de la comunión, comulgaba y me pasaba un rato de rodillas repitiendo, sácame de aquí, sácame de aquí, sácame de aquí, porque tenía como la certeza de que la única posibilidad que yo tenía de poder volver a rezar era que Dios mismo me sacara de él. Entonces, eso, yo estuve como 6 meses rezando eso todos los días en la comunión, porque no, yo en la comunión no podía ni hablar con nadie, ni rezar, ni nada, pero podía repetir eso como un ciego y un sordo repite algo así para, o mete en una botella un mensaje porque alguien al otro lado la puede coger, o si alguien la coge me voy a volver a ver y a oír, ¿no? ¿Y cuál era el aquí?
¿Cuál era el aquí? ¿Cuál era Fuera, el aquí? ¿Cuál era el aquí? En ese sácame de aquí, de de, aquí, de esta situación de no poder rezar, esta situación o sea, que de es como quien desea profundamente la comunicación, pero esa eso, comunicación es imposible. Y eso es. Por eso no es una crisis de fe, sino una, yo decía, es una crisis de piedad, porque vamos a ver, y por eso siempre en toda mi vida filosófica me irritaba o me molestaba todas las cuestiones esto de razón y fe, o de fe y ciencia, demostraciones, o sea, cualquier consideración de Dios y de la religión como algo teórico, me parecía ridículo, porque para mí era tan claro que la religión era una cosa de la razón práctica, y que, digamos, la religión no es una cosa de demostrar o de saber, que tiene que ver con el saber, ¿no? Como muchas veces que creen los occidentales, ¿no? Sino que no tiene que ver con el saber, es una cosa que tiene que ver como... es como el enamorarse, ¿no? Nadie se puede enamorar después de un proceso de razonamiento lógico de que esta mujer es bellísima, es la más bella de todas, por lo que a ti te parece bella, por lo tanto, tu conclusión, tú te tienes que enamorar de ella, y además no de cualquier manera, sino locamente. Joder, bueno, pues, ¿me entiendes? déjame que te diga algo. Estaba pensando en relación a todo esto que estás diciendo, que me parece, o sea, porque estaba uniendo las tres cosas, la experiencia esa de ser tú, de decir, soy yo y siempre voy a ser yo, o la experiencia de esa especie de contingencia de la realidad y esa experiencia de Dios. Y lo que estaba dándome cuenta, me parecía que me daba cuenta, es que en los tres casos y además me recordaba algo de lo que a mí me pasó contigo en las clases, es que, por ejemplo, con respecto al yo, tú tuviste allí la certeza de tu yo. Con respecto a la realidad, tú tuviste la certeza de esa contingencia que había ya. Y con respecto a Dios, tenías la certeza de que Dios estaba en tu historia. Y sin embargo, y en los dos primeros casos había como una conexión. He podido conectar conmigo mismo de una manera como para decir, soy yo y siempre voy a ser yo. He podido conectar con la realidad para poder decir, uy, esto es contingente, esto no lo es todo. Y tú podías con Dios, y en ese momento cuando tú dices, sácame de aquí, lo que no podías es conectar. Y estaba pensando que algo que ha tenido siempre en ti un poder fascinante y que tiene que ver con lo que me parece, como con lo que tú has ido haciendo en tus libros, en tu trayectoria profesional, en tu trayectoria vital, es querer hacer esas conexiones, porque esa conexión es algo como si fuese un poder, una capacidad tuya para decir, este es el yo y la conciencia, y esta es la realidad, y esto es Dios. Y yo sé que estos son certezas, yo las sé. Y de lo que se trata es de cómo conecto yo con eso, porque tú has vivido, por lo menos en esas dos experiencias, has vivido la capacidad con respecto al yo y con respecto a la realidad, tener esa visión clara de que este soy yo, esto es la realidad. Y con respecto a Dios también, y en ese momento lo que fallaba era la conexión, el no poder conectar, el que te sacasen de allí. Y como si de alguna manera estuviese escuchando lo que cuentas, como que ese ha sido tu deseo, poder establecer esas conexiones a través de lo que has escrito, lo que has estudiado, lo que has investigado, porque sé todo lo que has investigado sobre la cultura, sobre la antropología, y eso es lo que me llamaba de lo que tú hacías. Tú creabas conexiones, o creas, digo, en el pasado estoy refiriéndome a la filosofía. ¿Tiene algún sentido todo esto que te estoy diciendo? Sí, claro que sí, pero bueno, verás, en parte por lo que se refiere a Dios, yo creo que la conexión la creaba más bien Él, porque Él me sacó de allí, ¿sabes? Okay. Entonces, o sea, yo no sabía cómo yo podía hacerlo, tenía la certeza de que yo no podía y que no era asunto mío, por eso pedía que me sacara de aquí, ¿no? Sácame. Y me sacó, ¿entiendes? Una noche, pues yo tuve una experiencia
que una vez que estaba en el Heliópolis, mi hermano el mayor me preguntó si no me estarían influyendo porque me veía triste, callado, y mi carácter cambió durante esos 6 meses, ¿no? Si no me estaría influyendo negativamente, pues algunas teorías que yo iba oyendo y que así, ¿no? Y cuando él me hizo esa pregunta en un tono de una humildad absoluta y de un respeto absoluto, entonces de pronto, esa noche que estábamos sentados, él y yo y otro primo, estudiando para los exámenes, de pronto, cuando me hizo esa pregunta, ya, de pronto, ¡boom! Dios otra vez estaba en ese. Y entonces, de pronto, sentí una alegría inmensísima, muy grande por dentro. Y me fui a la cama y allí en la cama me estaba rezando y rezando y rezando, porque había pasado 6 meses sin poder rezar, ¿me entiendes? Ujú, ujú. Y eh, entonces, mm, pues yo supongo, sí, eso que dice, o sea que mi vida a lo mejor eh, se puede a lo mejor ver como una subjetividad, dicho académicamente o técnicamente, que se descubre a sí misma o fenomenológicamente y se encuentra a sí misma y refiere su existencia y sus fuerzas a un nivel de profundidad bastante hondo del cosmos, de la sociedad y de Dios, ¿no? Ok, como si, como Bueno, si, falta una por cosa. traducirlo de una manera, porque lo dices de una manera que para los que nos escuchan quizás no lo puedan entender, como si, como si, algo así como si el sentido de tu vida, voy a traducirlo, tuviese que ver como ir en la dirección de la hondura del yo, la hondura de la realidad y la hondura de Dios. ¿Cómo te cae eso? Sí, 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 podría ser también porque, y así se conecta bien estas experiencias con la experiencia de la libertad, ¿no? Y de ser liberal, ¿no? Y Eso es la libertad. Y eso de, es, de- de y ese tener es la sensación de que efectivamente yo soy el que hago esto, ¿no? O yo puedo, ¿no? O yo sí, quiero, ¿no? O, sí, sí. digamos, ser liberal en el sentido de mm, eh, fiarme mucho más de mí que de cualquier otra cosa. Porque además, fíjate una cosa que últimamente estaba así como pensando yo, ¿qué es esto, no? O sea, en algún sentido, la libertad me parece a mí como que en nuestra sociedad está como sobredimensionada, en el sentido siguiente, yo no quiero ser libre para, como una especie de hacer lo que me dé la gana, como tal, que es como se suele entender, sino que la libertad está sometida. Yo lo que quiero es ser libre para estar determinado por lo bueno, para estar determinado por lo verdadero y para estar determinado por lo bello. Es decir, los trascendentales, la verdad, el bien y la belleza son los que determinan la libertad. La libertad, si no, o sea, una libertad para hacer lo que no es, lo que no es lo no bueno, no sé si funciona. ¿Me entiendes? O sea, no es que niegue la libertad como tal, pero quiero decir, la libertad, hay cosas que la determinan antes. Cuando tú buscas la hondura de Dios, del yo y de la realidad, me parece que es para poder ser libre. ¿No es así? No, yo no lo describiría así. Yo A ver, entiendo la libertad desde el punto de vista del liberalismo, ¿sí? en el sentido de que eh, me parece que lo mejor es lo que cada uno individualmente busca, hace y quiere. Entonces, y que eso es más verdadero y más que cualquier sistema o cualquier organización. Totalmente. Entonces me acuerdo que yo me reía mucho, nos reíamos mucho de Dani Inerarity, ¿te acuerdas? ¿Sí? Y Gorka, porque en aquellos tiempos de Pamplona, en los años
la de 70 o 80 comienza. Pues entonces siempre decíamos, no, es peligroso porque Dani y Gorka son socialdemócratas. Y un socialdemócrata es un tío peligroso porque es un tío que sabe cómo pueden ser felices todos los demás. Y ¿Cómo poder entonces, ser feliz? Perdón. ¿cómo pueden, cómo un socialdemócrata es un tío que sabe cómo pueden ser felices todos los demás y los hacen felices? Y entonces yo no quiero que me hagan feliz. En ese sentido, ¿entiendes? Eh, eh, ni yo, y que suponía que tampoco la mayoría de la gente no quieren que les hagan felices, sino No, quieren ellos ser. deben ser sí mismos, ¿no? Claro, Sí, claro, un poco, ¿no? Y entonces, en el sentido de que para mí lo mejor era y lo ideal en la vida y tal es ser que mientras más emprendedores mejor, que cada uno se salga con la suya. Y cuando yo era director del Departamento de Filosofía de Sevilla y seguía con esa máxima, ¿no? Eh, de, de que lo mejor es siempre que cada uno se salga con la suya. Y entonces yo caía en la cuenta de que muchas veces el problema es que mucha gente no sabe cuál es la suya. claro. A eso voy, a eso voy, a eso voy. Eso quiero decir yo con la libertad. La libertad es saber cuál es la mía. La libertad Ah, es acabar de entender cuál es la mía. La libertad es saber lo que yo quiero hacer. La libertad es saber lo que yo quiero saber. La libertad es la belleza que yo quiero. O sea, es como respuesta, porque eso es lo que mueve, me parece a eh, mí, ¿no? Eso sí, es lo que sí, mueve. sí. O dicho, hay una coincidencia que percibo ahora entre lo que decía mi maestro, don Jesús Arellano, y lo que dice mi mujer, Ananí, ¿no? Que es lo que en el fondo uno quiere. Y es ser sí mismo. Eso es, Y decía Arellano, trascender. Ser eso, sí mismo y trascender. Ananí no dice trascender, pero dice realizarse uno a sí mismo, ¿no? eso Que es. muchas veces hablamos, dice, Lo que de, pasa es que, déjame que te diga una cosa sí, que yo estoy últimamente pensando o sobre la que voy manejando. Es esto. O sea, yo creo que ahora la idea esa de realizarse a sí mismo está encajonada en un determinado paradigma que tiene que ver con, bueno, realizarse a sí mismo es como encontrar tu hueco adecuado o encajar en el mundo social que nos toca. Hay una idea como de la autorrealización que tiene que ver yo qué sé, casarse, tener un trabajo, conseguir no sé qué, tener unos éxitos determinados. Y ese es el modelo de la autorrealización. A mí y que está bien, no lo estoy negando para nada, me parece que es real, que es verdadero. Pero yo últimamente lo estoy contraponiendo con otra idea o con otra clave que es hacerme más real. Es decir, me parece que, y eso tiene que ver con, me parece, con ese concepto de libertad. Es decir, que mi vida cada vez vaya siendo más real, más verdadera en ese sentido. Lo voy a decir de una manera más no sé cómo llamarlo, más coloquial, ¿no? Yo no sé si estoy ahora más autorrealizado que hace, no sé cuánto, 15, 10 años o 12 años. Yo he pasado por un divorcio. Mi situación económica hace 15 años quizá era mejor que la de ahora. Desde determinados patrones del modelo de la autorrealización, no sé si eso es más autorrealizado. Y sin embargo, tengo la conciencia interna, la conciencia mía de que ahora mismo mi vida es más real. En ese proceso como de dimensionar mi libertad hacia hacer lo que yo quiero realmente hacer y lo que yo sé que debo hacer con mi vida y hacia donde quiero encaminarla para conectar con lo más auténtico, me siento más real. Y eso tiene que ver con una dimensión que es un poquito, por lo menos, seguramente estamos hablando de lo mismo, pero que un poquito distinta del modelo habitual de la autorrealización. ¿Me sigues lo que digo? creo que sí, y además me parece que la palabra
autorrealización induce a confusión porque es demasiado estándar y Sí, apunta a una cosa demasiado estandarizada, ¿no? Mi mujer, que es filósofa sí, y que ha hecho una tesis sobre Edith Stein, entonces ella habla, Edith Stein describe esto que tú dices, y yo lo describiría también, de ser más real quiere decir eh, incrementar la conexión entre el sí mismo y el yo. Y sobre todo, y ser en falso, no ser uno mismo, es que se rompa la conexión y que haya un distanciamiento entre el yo y el sí mismo, ¿no? Eso Edith Stein le llama un yo sin alma. Y entonces yo creo que, eh, digamos, claro, se puede seguir el organigrama de la vida joven, adulto, mayor, jubilado, tal, varón, mujer, más o menos, todo ese, ¿no? De una manera en que uno se realice o que no se realice, ¿no? Pero, perdón por usar este término, de forma en que uno cada vez es más sí mismo o cada vez no, o cada vez es menos, ¿no? Entonces, eh, el ser sí mismo es, yo también lo describiría, bueno, como lo describe Stein, pero yo también creo que se puede describir bien con lo que Jung llama el proceso de individualización o de individuación, ¿no? Que es, luego yo me acuerdo, o sea, también en clase, cuando yo hablaba de esto a mis alumnos, yo les preguntaba para que ellos pensaran y me dijeran. Y digo, les voy a preguntar algo para que ustedes respondan dentro de sí mismo a sí mismo y no a mí. Que es, ¿cuándo ustedes se sienten, cuando cada uno, tú cuándo te sientes más tú mismo? Cuando estás con tus padres, cuando estás con tu pareja, cuando estás estudiando, cuando estás divirtiéndote, cuando... porque si pensáis bien, a lo mejor no os sentís vosotros mismos del mismo modo en todos esos sitios, pero si hay diferencia entre el modo en que os sentís vosotros mismos en cada una de esas, entonces eso es importante verlo. Porque claro, hay situaciones de las que no puedes moverte. Vives con tus padres y no te vas a mover. Con tu pareja, pues sí, puedes decir, pues esto no va bien o ya lo dejo, ¿no? O con el estudio, pues sí, pero si es tu profesión con la que ganas dinero, no te puedes mover, ¿no? O sea que, eh, digamos que eso es y yo creo que para mí eso es como de lo más importante y básicamente importante de mi vida, ¿no? Ser yo mismo, porque una de las cosas que siempre me ha desconcertado, y no sé si alguna vez tú me lo has oído decir, que a mí me cuesta mucho trabajo tratar con personas que cuando yo hablo con ellos no sé dónde están. O sea, no sé dónde están, quiero decir, hablan desde el papel o desde el rol, ¿no? Eh, porque desde el guión, ¿no? Siguiendo el guión, ¿no? Pero no desde ellos mismos, ¿no? Y yo eso, eh, bueno, no sé si lo noto mucho o poco, no sé, yo, es posible que todos los seres humanos eso lo notemos, ¿no? Bueno, no lo sé, no sé si, o uno más que otro, o quién Es tiene que más allí, sensibilidad. es que allí también estás incluyendo, que era algo que escuchaba yo en todo esto, como decir, sí, pero el sí mismo al final necesita del otro como para validarse o para reconocerse. Me acordaba esa frase de Platón que es, también el alma en su autotransformación tendrá que reconocerse en otra alma. O sea, solo cuando encuentras otra alma en que sabes dónde está y que te devuelve quién eres tú mismo, entonces eres tú mismo. No lo haces por tu cuenta. Incluso en la historia esa en la historia, en el episodio de tu vida que dices, no,
pude comunicarme con Dios, no, fue Él el que se comunicó conmigo. O sea, Claro, claro, claro. el otro es el que el que me devolvió a mí mismo. Yo no lo hago por mí mismo, no lo hago por... Soy yo mismo, pero no lo hago por mí mismo, necesito al otro. Y ese punto para mí ha sido clave últimamente en todo lo que tiene que ver con cómo la relación es tan constitutiva, cómo, Claro, eso es lo que yo le decía a mis alumnos, ¿no? Si tú claro, te sientes que tú eres más tú mismo con tu pareja, entonces es que es porque para ser sí mismo necesitas al otro, pero no a cualquier otro, no cualquier sino, otro. no cualquier otro, sino uno, Alguien que sepas dónde está. claro, claro, ¿no? Entonces recordaba yo mucho siempre un soneto de Miguel Hernández que termina y que me molestaba mucho porque estoy muy en desacuerdo con el final de ese soneto, ¿no? Que es, para cuando me ves tengo compuesto un gesto favorable de bonanza que no es amor mi verdadero gesto. Mi verdadero gesto es desgraciado cuando la soledad me lo desnuda y desgraciado va de polo a polo. Y no sabes, amor, que si tú el lado mejor conoces de mi vida cruda, yo nada más soy yo cuando estoy solo. O sea, ese último verso, digo, bueno, no, joder, no. Entonces es cuando yo, justamente cuando estoy solo, es cuando no soy yo, vamos, ¿no? Y por eso está tan bien que podamos conversar otra vez, Jacinto. Claro, 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 ¿no? Porque, pues, si tú no te sientes ti mismo con tus padres, pues es que allí pasa algo y hay gente que se va de su casa, chicas o chicos, ¿por qué? Pues porque el otro no le deja ser él. ¿Por qué? Porque solamente podemos ser nosotros mismos en el escenario abierto por la intersubjetividad del otro. Y esa intersubjetividad y Digamos, generada por los dos polos, que pero son el además otro tiene que y yo. ser un dejarte ser. Es decir, tiene que convertirse como en una condición de posibilidad. Que precisamente eso es en lo que yo estoy trabajando ahora, ¿sabes? Como que el otro sea una condición de posibilidad, lo que se llama una constraint, una restricción posibilitadora. El otro me posibilita. ¿Y cómo me Yo posibilita? creo, Porque si el otro no me deja ser yo, o tengo que proteger, entonces sí, entonces es lo de Miguel Hernández, entonces estoy mejor solo. Mejor, bueno, claro, mejor claro, solo que mal claro. acompañado. Bueno, sí, y ahí viene la famosa definición de pelmazo que Ortega da citando a Croce, ¿no? Que pelmazo es el que quita la soledad y no da la compañía. Eso es, eso es. Pero eso que tú dices, yo creo que tiene mucho que ver con lo que Stein llama empatía. Mm, claro, claro. La empatía es el escenario que abre el otro para que tú seas. Y Bueno, si no lo abre el otro, es una muralla. Si no hay empatía, tú lo que notas es una muralla. bueno, te cuento que yo he escrito un pequeño ebook que le llamo Los 7 superpoderes de la relación auténtica. Y, Ah, y en esos, el primero es la empatía. La ah, empatía. ya, 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 Pues ya, ya. está la comprensión, porque es como poder comprender el mundo del otro, o sea, realmente desde dónde vives tú, que en el fondo es lo que estamos haciendo en esta charla, en esta conversación, comprender tu mundo, dónde habitas tú. Luego está la compasión, que es, Mm, luego claro, está una, claro. una, una muy bonita, que es la compersión, que es una palabra nueva, y que compersión es, no, la compasión siempre tiene que ver con mirar al otro desde sus sufrimientos, sus dolores, pero la compersión es la capacidad de mirarle al otro y celebrar sus éxitos. Es decir, verdaderamente celebrarlos, no solamente decir, ah, qué bien, sino mi felicidad es tu felicidad es mi felicidad, realmente me alegro con lo tuyo. Luego está el asombro. ¿Por qué no le llamas a eso simpatía?
Bueno, lo que Yo pasa es creo que que las Scheller palabras, le llama, bueno, ahí hay discusiones entre Wittgenstein y Scheller acerca de lo que es la diferencia entre empatía y simpatía. lo que Pero pasa es que la palabra simpatía está, o sea, tal como se entiende, no, pierde, o sea, no se está, entiende desde ese sentido. está muy gastada, sí. Sí. Y luego está la reverencia, es decir, como ver al otro como alguien sagrado realmente, como alguien que sagrado, y finalmente el misterio, como abrirme a lo misterioso, a todo lo que está por emerger, o sea, como que el otro es el que es y hay mucho más, algo que se percibe muy habitualmente con los hijos, ¿no? El misterio que son de que ¡fua! Todo lo que está por aparecer en Irene o todo lo que está por aparecer en Mariana y Paula, que no lo podemos controlar, que va más allá de lo que podemos vislumbrar, ¿no? Y son como cualidades que hacen como que puedas acercarte al otro desde ese lugar donde el otro te posibilita ser tú mismo. Ah, es que es grandioso. ¿Eso dónde está escrito o está? Bueno, Hay he eso. escrito un pequeño ebook, ya te lo mandaré, es un pequeño ebook al respecto, porque está muy relacionado, déjame que te cuente esto también, como que con una idea que me parece a mí bonita así en general, y es como que el siglo XX y el siglo XXI somos herederos de la hermenéutica de la sospecha que decía Ricoeur, ¿no? Sí, sí. Pero ahora, ¿por qué no podemos transformar esa hermenéutica de la sospecha por una hermenéutica de la belleza? Es decir, que yo puedo sospechar de ti que tengas no sé qué intenciones o qué cosas o no sé qué dinamismos inconscientes que están funcionando o intereses económicos o de poder o lo que quieras y te puedo mirar así y es legítimo, puedo ver todo eso, pero también puedo verte desde la belleza que quiere emerger en ti y esa belleza se vislumbra o aparece en la medida que miramos al otro con estos 7 superpoderes, le he llamado, con una palabra que ya es, ¿no? Y eso es mirar al otro de otra manera y cambia, pero al mismo tiempo nuestro paradigma es el que tenemos, porque somos herederos de Freud y de Marx y de Nietzsche, ¿no? Y sin embargo, cambiar ese paradigma es ir hacia otra luz del ser humano. Y eso me parece que es algo como a explorar. Bueno, verás, yo no sabía que tú has hecho eso, pero entonces tú has hecho una exploración de algo que por un territorio que también ha hecho Higinio Marín y que también he hecho yo, pero cada uno de un modo distinto y de cosas distintas. O sea, que mm, yo escribí un artículo titulado Radicales de la sociabilidad, Mm. que entonces, y que cogí para qué es lo que hace la conexión entre los hombres. Me estudié el Tratado de las Virtudes Sociales de Tomás de Aquino, de la Suma Teológica, que a su vez está basado en el Tratado de las Virtudes de Cicerón. De manera que es digamos, es un comentario de los oficios, ¿sabes? Del de oficios de Cicerón, ¿no? Pero Tomás de Aquino sistematiza muy bien, ¿sabes? Y trabaja ahí, y también es buen fenomenólogo, ¿sabes? Y entonces va ahí haciendo... Y yo escribí eso, y entonces algunos de los radicales de la sociabilidad son los que tú has dicho, Mm. ¿entiendes? Son los que Cicerón dice y comenta Tomás de Aquino. Mm. Luego, el Higinio Marín escribió ahora un libro que tú ha tenido mucho éxito hace 2 o 3 años, que está titulado Mundus, una arqueología de la existencia humana. Mm. Entonces, eh, y entonces él expone y explica por qué eh, uno, para ser sí mismo o la sociabilidad, se configura primero en el orden familiar, paterno-filial, después en el entorno, digamos, de los amigos. ¿Y qué diferencia hay entre la amistad y la familiaridad? Después en el entorno
O sea, cómo en realidad la existencia donde se realiza, donde ahí se es o no se es uno mismo, es primero en la familia, después entre los amigos, después en el ámbito social, después en el ámbito profesional y luego ya, y cómo lo va, y está hecho, vamos a ver, yo creo que lo que hace Higinio Marín ahí es otra teoría de los existenciarios, de lo que Heidegger llama los existenciarios, que son el cuidado, todo, bueno, esos, ¿no? El, pero otro tipo de existenciarios que también son reales y que lo que tú estás describiendo también son existenciarios. En realidad, todos son hábitos, Claro. hábitos del corazón, que también Higinio escribió un libro sobre, cogiendo esa frase de Tocqueville, ¿no? Hábitos del corazón, ¿no? Y eh, son todos hábitos y efectivamente entonces los radicales de la sociabilidad y de la intersubjetividad pues son muchísimos. Tú los has dicho de una forma que a mí me parece genial. Higinio también lo ha dicho de una forma que a mí me parece genial. Y Cicerón y a Tomás de Aquino también lo dicen de una forma que a mí me parece genial, ¿sabes? Y digo, bueno, pues entonces, mm, oh, o sea, mm, no sé, los radicales de la intersubjetividad es una cosa, o los niveles de la intersubjetividad, o los caminos de la intersubjetividad, yo qué sé, o las redes de la intersubjetividad, yo qué sé. O sea, eso, claro que es precioso estudiarlo y además, ahora, eh, si yo no sé si a ti te gusta en la sociología y tienes interés por Luhmann, pero Luhmann, que usa mucho la teoría de grafos, bueno, verá, la teoría de grafos es el modo en que tú tomabas apunte cuando estabas en primero, ¿te acuerdas? Eso nunca se me ha olvidado, tus apuntes, ¿no? Así, pues entonces los radicales de la subjetividad o de la intersubjetividad son como se pueden expresar en esas arañas que eran tus libros de apuntes, ¿no? Y entonces ahí te va apareciendo el claro, el ser en el mundo, ¿no? O sea, los modos positivos de ser en la sociedad, o de ser en el mundo, ¿no? Los modos de ser, lo que es, esto es una categorización, el sistema categorial del existir en el mundo. Por eso está bien llamarle existenciario, porque es un sistema categorial de modos de ser de los humanos, vamos, ¿no? Jacinto, yo creo que tenemos que dejarlo por aquí, porque si Ah, no, vale. pero estaba pensando que mientras estabas ahora hablando, estaba haciendo como una especie de recorrido de lo que hemos ido hablando, porque ha sido interesante que a partir de tus experiencias como de la infancia, es como si hemos empezado curiosamente, todo ha empezado con la pregunta ¿quién es Jacinto Choza? Y en ese recorrido has empezado diciendo, bueno, el segundo de una familia pobre o medio pobre, vamos, que pasaba necesidades y que descubrió en un determinado momento que quería ser cristiano, liberal y filósofo. Y en ese recorrido ha sido hablando como por lo menos esas dos cosas de cristiano, bueno, esos tres aspectos de cristiano, liberal y filósofo se tradujeron en determinadas experiencias profundas de ser, de reconocerte como yo, de reconocer la contingencia de la realidad, y de reconocer y tener la certeza de eso y la certeza de Dios, de un cierto obstáculo para esa comunicación en un determinado momento que te llevó a ese sácame de aquí, y a partir de todo eso, no sé cómo en el conversar hemos ido yendo hacia un camino que nos ha ido descubriendo cómo de lo que se trata sobre todo es de ser cada vez uno mismo, sí mismo, un yo que es sí mismo y que por lo tanto
puede, tienen el deber, iba a decir, o el derecho de expresar su libertad para saber lo que quiere, pero cómo esa libertad y ese sí mismo se va desarrollando al final cuando entras en la intersubjetividad y en esa intersubjetividad que viene a partir de la familia, los amigos, la profesión, los otros, que te devuelven el que tú eres, ahí encuentras como tu ser en el mundo. Y ahí es casi como un recorrido existencial hermoso. Qué gusto, Sí, Jacinto. sí, Podemos, sí. podemos, tendríamos que repetir esto. Tendríamos que Ah, repetirlo encantado, porque encantado. me parece que ha estado muy bueno. Tendríamos que repetir y hacer. Nos hemos quedado, todo ha empezado con los 15 años y fíjate todo lo que viene por delante todavía, toda una vida. Un gustazo. Venga.